Bueno, acá empezamos la grabación para entregar la tarea de Machine Learning. La pregunta número uno hacía referencia a qué tipo de problema de aprendizaje supervisado es. Y bueno, este es un problema de clasificación, ¿sí? El segundo punto era importar todas las librerías. Finalmente se optó por ir importándolas en la medida que vayan siendo requeridas. El tercer punto era leer los datos. Y acá primero montamos el disco y después leímos los datos, que eran los que estaban en este archivo CSV. En el punto 4 vimos cuáles eran las primeras 7 filas del archivo, como se pueden apreciar ahí. El punto 5 encontraba la cantidad y la cantidad de filas y la de columnas. Esa es la cantidad a la que se puede apreciar. En el 6 nos pidió mostrar los nombres de las columnas. Y acá están los nombres de las columnas, ¿sí? En el 7, nuevamente ahora ver la cantidad de campos que no son nulos, ¿ya? Y con la información del dataset. Del dataset o el data frame, como diría yo. ¿Ya? Acá está, bueno, está la información del dataset, ¿ya? Y la cantidad, aquí podemos ver la cantidad de nulos que hay y sobre los cuales vamos a tener que trabajar. Completar esta información antes de empezar a aplicar los modelos. Bueno, por acá eliminamos la columna de la fecha de función, ¿ya? Y en realidad la eliminación fue acá. Y después mostramos cómo quedaban los dos primeros registros para constatar que ya no estaba. Después se calculó, vamos a rellenar acá la fecha de nacimiento cuando no la tengamos, y para ello vamos a hacer una opción de calcular la fecha media, ¿ya? Bueno, acá hacemos las conversiones de fecha, acá imprimimos la fecha de referencia, que era la primera, me parece, ¿ya? Y después sacamos una fecha media, ¿ya? Y después la convertimos a fecha y finalmente rellenamos todo con la fecha. Entonces, esta es una parte importante, y esto es donde la academia dice que uno se lleva más del 80% del tiempo, ¿sí? Porque, claro, si no es una tarea guiada, que ahora es muy fácil, pero si no, no lo es para nada. De hecho, tengo compañeros que dicen que en realidad más que el 80 está más cercano al 90. Bueno, y acá nuevamente constatamos que ahora la fecha de nacimiento está completa, acá se ve. Después viene, vamos a rellenar el estado civil con la moda, ¿sí? Es decir, lo que más veces ocurre, ¿ya? Y entonces dice acá cuál es la moda del estado civil, ¿ya? Y la moda es casado, y vimos entonces aquellos que estaban vacíos los vamos a rellenar con casado. Después vamos a rellenar la nacionalidad, aunque después más adelante vamos a ver que la nacionalidad tiene poca relevancia porque casi todos los valores son únicos, y en algún escenario hasta podría eliminarse porque es poco relevante. Pero eso sería en otro escenario. Bueno, acá rellenamos la nacionalidad nuevamente con la moda. Obviamente la moda es C de chileno, y por ahí se hace el relleno. Acá está, el filNA es la función que rellena. El 9 era mostrar ahora cómo quedó, ya, la cantidad de dónde están y la cantidad de nulos que hay, que no hay, ya a esta altura no nos quedan. Ya. Bueno, este dato no tiene valores nulos, y la fecha de nacimiento es del tipo datetime, lo que permite manipulaciones más sofisticadas, calcular la distancia, mover las fechas hacia adelante, hacia atrás, etc. Después ahora eliminamos el root, el estado y el fallecido. Los eliminamos porque son variables únicas, ¿no? Que tienen valores, por consiguiente no tienen mucho sentido, no aportan en este caso al modelo de aprendizaje supervisado, ¿ya? Porque, bueno, el run es porque es identificador de una persona, y por consiguiente son todos iguales, ¿ya? Y obviamente aquí chequeamos que no hayan valores duplicados, por cierto, ¿ya? Y procedemos a borrarla. Ya, aquí dice, se elimina el estado, porque es lo mismo que no cobro, pero en el texto caducado es 1 y pagado 0, y el estado, claro, y es mucho mejor tener variables numéricas que categóricas, ¿sí? Entonces, es mejor, ya. Y después
Aquí constatamos que son lo mismo, entonces pues procedemos a eliminarlo. Ya acá ya nos echamos estado. Después viene, bueno, y lo vemos, y ahí ya vemos que acá ya no aparece la columna estado. Y después los vamos a eliminar los fallecidos porque en este caso en particular, ¿ya? El dato de fallecido se trata de manera distinta al resto, ya por el hecho de que los documentos caducados de personas que están fallecidas, dependiendo si la fecha de función es anterior o posterior a la fecha de emisión del documento, pasan a ser saldo insoluto, por consiguiente pasa a ser parte de la ley de herencia y escapa con largueza a cualquier cosa que podamos determinar en este procedimiento, en esta estimación, en este modelado. ¿Sí? Es decir, los fallecidos escapan a nuestro alcance, hay que sacarlos. Esa es la idea. Bueno, acá lo vemos y vemos que finalmente ya desaparecieron los fallecidos. ¿Cuántas columnas quedaron? Quedaron 13, que son estas que están acá. Después vamos a... Ya acá empezamos ya a hacer como una inspección más visual. Entonces, se hace toda la preparación y después más adelante para acá queda, ¿no? Acá está, esta es la parte más entretenida. Ya vamos a mover un poquito más para acá, por ejemplo. Bueno, obviamente el monto, ¿ya? Está fundamentalmente en el primer rango, prácticamente todos, ¿ya? Lo cual va a hacer que además la fecha de nacimiento, ¿ya? Está distribuida normalmente. Está en cambio bueno, acá están las 5 más grandes y 5 más chicas de ¿de qué era esto? De la comuna, ¿ya? Que también puede ser un dato que si quisiéramos hacer un análisis más detallado, realmente nos conviene categorizarlo o agruparlo. Pero bueno, de hecho, el comuna y región deberían estar obviamente correlacionadas. Una de las dos debería irse para casa. ¿Ya? La forma de pago, obviamente también, bueno, se ve que hay una preponderancia por lo que se llama plaza de pago. Evidentemente la forma de pago, plaza de pago es presencial, es decir, todas estas son presenciales, ¿no? Es decir, lo que se dice plaza de pago es lo que normalmente pagamos por la caja de los héroes. La que se dice correo es la que mandamos por correo a nuestros beneficiarios. La que se dice rural es cuando llevamos a nuestros camiones Brinks o camiones de seguridad de valores a recorrer rutas fijas que son fuera del área urbana. ¿Sí? Y que son re poco en realidad, ¿no? Si normalmente los que están estos rurales son los más importantes. Digo, perdón, las presenciales de la caja, que obviamente tienen más del 80% de los documentos caducados. Así en bruto, ¿no? Y después, bueno, aquí está la sucursal Bench, que en teoría debería ser, está de más costado, que debería ser competencia de la primera, que es Plaza de Pago de los Héroes, pero en la práctica, para más costado, las sucursales son un cacho y nosotros trabajamos básicamente a través de depósitos con ellos. Estos 232 solo para, ¿cómo se llama? Son las agencias que son en realidad los documentos que nosotros mandamos a nuestras propias agencias para obligar a los beneficiarios que se acerquen ahí a completar los datos, a que firman un documento que nunca firmaron, ¿ya? Y después los derivamos a alguno de los dos, o a Bench, o al Banco Estado, o a los héroes. Y el depósito bancario en realidad son rechazos de abono, ¿no? Bueno, por el tipo de beneficio se ve que SAFEM es el número por lejos más importante. Y si cobró o no cobró en marzo, básicamente, obviamente, el que no cobró es como lo más común. Bueno, acá tenemos, esto es raro, ¿no? El sexo, habrá que hacer una estimación, habría que hacer una estimación de pues, sexo femenino masculino, y esto es lo más probable que habría que asimilarlo a alguno de estos otros dos y ver un criterio de asimilación. ¿Ya? Acá, casa de soltero, también, obviamente, por ejemplo, podríamos, el no aplica, todos aplican, ¿no? Estás casado o estás soltero, bueno, y podríamos asimilar que los divorciados tienen un comportamiento más parecido a los de los solteros.
Bueno, y obviamente los convivientes tienen comportamiento para los casados, y la AUC también, ¿sí? AUC es unión civil, por consiguiente es lo mismo, ¿ya? Y la nacionalidad, como les decía antes, chileno y extranjero, y evidentemente está absolutamente desproporcionado, con lo cual esto probablemente en un estudio más fino podría omitirse porque es poco relevante. Y el no cobro se ve que está bastante equilibrado, lo cual es bueno para evitar que sea sesgado el resultado. ¿Ya? Bueno, acá lo que veníamos hablando antes, convertir las variables categóricas numéricas. Eso es, para el caso de la fecha, vamos a convertirlo en un número de alguna fecha de referencia, que va a ser la fecha mínima. ¿Ya? Lo importante siempre es trabajar con numéricas. ¿Ya? Los modelos funcionan bien con numéricas y alguna categórica hay que convertirla en numérica. ¿Ya? Las maneras de convertirla en numérica, por lejos, es siempre la parte que nos lleva más tiempo en desarrollar una buena información. Es decir, los modelos te sirven de poco y nada si no tienes información que sea valiosa. Por consiguiente, por lo que hablábamos recién, los casados probablemente deberían saber un poco hacer el soltero para que tener una variable o un valor que represente menos del 5% no es relevante. ¿Ya? Lo mismo en las regiones y las comunas, ¿sí? Probablemente podríamos terminar diciendo que asimilando las comunas a las regiones, y dentro de las regiones de hecho podríamos poner RM y fuera de RM, o agruparlas por macrozonas, ¿sí? Hay varias alternativas. Bueno, pero vamos viendo qué hicimos por acá. Bueno, aquí convertimos la fecha a un numérico. Acá lo que hicimos fue, claro, colocarle un número a la... No fue muy elaborado, ¿no? Pero no está de más tampoco, siempre es posible mejorar. ¿Ya? Y después llegamos acá y tenemos todos en... Ahora también podría haber sido posible que los pagos, para no tener todos en valores distintos, haberlos manejado por escalas de pagos, ¿no? También hubiese sido muy interesante hacerlo. Pero bueno, acá hicimos un respaldo del data frame, ¿ya? Y después lo volvemos a leer para tener un respaldo de lo que vamos a trabajar. ¿Ya? Y acá es el balanceo, ¿no? Y vemos si está balanceado. Y el no cobro sí está relativamente balanceado, 16 contra 13, no, podemos suponer que es algo así como 60-40, 55-45. No pareciera ser un problema. No vamos a ver, no hay temor de sesgo, ¿no? Después, bueno, acá está la matriz de correlación. Este es un mapa de calor y acá vemos que habrá alguna, ya ni me acuerdo. Veamos. Pero pareciera que no, ¿no? Es decir, no hay ninguna que se acerca a 0,8. Bueno, obviamente en la diagonal están, pues son las mismas, ¿no? Pero obviamente tenemos lo más parecido del 0,4 es fecha de nacimiento, con estado civil, ¿ves? Pero está lejos de estar correlacionado. Así que estamos bien por ese lado. Y acá tenemos, este es muy entretenido, ¿eh? Ya muestra cuál es la distribución de, por ejemplo, de los valores en función de, bueno, de las columnas en función de las filas, ¿no? Y obviamente en la diagonal, como es el mismo valor, ¿ya? Te muestra la distribución que tiene. Y ahí ves que hay algunas que se comportan, están muy concentradas, otras están distribuidas. Ya, por ejemplo, pago está muy concentrado, también el monto está muy concentrado, lo cual puede ser complejo el tratamiento, ¿no? Pero es una... Y como les mencionaba acá, no se aprecia una correlación demasiado evidente. El violín nos puede permitir manejar o ver a priori cuáles son los outliers que vamos a tener, ¿ya? Vemos que tenemos valores, distribuciones que son como más que, sí, podríamos hablar de outliers, pero como agrupaciones, como concentraciones, ¿ya? Así que podemos seguir trabajando, avanzando. Bueno, una vez que ya terminamos de ver esto, análisis exploratorio y descriptivo, en 2 minutos, no sé cuánto llevamos, ¿ya? En 15 en realidad, wow, cómo pasa el tiempo. Es nada, ¿no? Pero bueno,
es lo que tenemos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es dividir los datos para separarlos en entrenamiento, es decir, que aprenda el modelo y testing, que pruebe, ¿ya? Vamos, seguimos avanzando, acá los separamos, ¿sí? Y después, bueno, implementamos uno de los más utilizados, el KNIM, ¿no? ¿Ya? Y con la típica data de 6 vecinos, ¿sí? Entonces, vamos y empezamos a trabajar, ¿ya? Y pues empezamos a calcular y mostrar cómo están, ¿ya? Donde sea posible, dice, ya empezamos a trabajar ya con datos más interesantes, ¿ya? Acá vemos la matriz de confusión, ¿sí? Es decir, el valor predicho versus el valor real, ¿ya? Es decir, predijo que no iba a eh, que no se iba a fugar, ¿ya? Que no se iba a fugar, que no iba a cobrar y no cobró, o que no iba a cobrar y cobró, ¿ya? O predice que iba a cobrar y cobró, o que iba a cobrar y no cobró, ¿sí? Y ahí obviamente podemos ir viendo cuáles son los valores, ¿ya? Y sobre este ya tenemos una primera aproximación, ¿ya? Entonces el accuracy de este modelo nos da 0,75, ¿sí? Y la precisión 0,80, con un recall mucho menor de 0,61, ¿ya? Y un score que no. No lo imprimí, bueno, no importa, después lo veo. Y con un reporte ya acá está. Acá está, aquí se aparece, el F1070. Menos mal, zafado. Y acá tenemos el reporte, y ahora hacemos nuevamente el reporte de clasificación. Wow. Y estamos viendo, entre caducado y pagado, cómo se compara la precisión, el recall y el support principalmente, entre si fue caducado o fue pagado, ¿ya? Así que, bueno, seguimos. Entonces, ahora, el área bajo la curva es 0,78. Y acá podemos ver la curva, ¿no? El área bajo la curva es 0,78. ¿Sí? Después vemos las predicciones por clase, ¿ya? Si fue pagado o no, ¿ya? Si caducó o no, cuando lo pagó, si caducó, ¿ya? Podemos ver la validación cruzada, usando KNN con 6, y el resultado está acá, ¿ya? Después vemos la comparación de los resultados en términos de accuracy, ¿ya? Y después vamos a compararlo con el Standard Scaler y con el Min-Max Scaler y ver cuál de los tres funciona mejor, ¿ya? Acá están los datos originales, 0,75, 0,77 con el estándar y 0,76 con el Min-Max. Y entonces, como apreciamos, el mejor resultado está con el estándar. ¿Ya? ¿Estándar? Sí, sí, sí. Sí, con el estándar. Ahora, comparar los modelos de ML visto en clase, entrenarlos con su parámetros por defecto, igual fueron los mejores. Bueno, aquí teníamos todos los modelos que habíamos visto en clase, que son un montón, son 10 si no me equivoco, 2, 4, 8, 10, 12 en realidad. Ya, acá los preparamos, ya los ajustamos y vamos viendo cómo nos da el resultado, y acá tenemos los resultados, ¿sí? A partir de la información que teníamos original. ¿Ya? Y los tres mejores modelos resultaron ser el XGB Classifier, el Gradient Boosting Classifier y el ADA Boost Classifier. Y están los números por ahí, obviamente que los números van variando, pero lo tiré varias veces y siempre se mantuvo la clasificación. ¿Ya? En cuanto a hacer un tuneo, lo hicimos, ¿ya? Y obviamente el tuneo nos dio el mismo valor del XGB, ¿ya? Bueno, exactamente el mismo, ¿ya? Entonces eso significa que en el fondo está bastante tuneado ya. Bueno, ya obviamente tenemos la matriz de confusión y nuevamente los datos, los más fundamentales, ¿no? La matriz de confusión y el reporte de clasificación. ¿Qué más nos queda? Los parámetros, acá están.
Esto se demoró, bueno, un montón, es un decir. Bueno, aquí está, este es uno de los métodos de búsqueda de parámetros. Aplicamos esto, probablemente deberíamos haber aplicado solo 3, se me ocurrió hacer 5. Se demoró un rato, ¿no? Veníamos bastante bien, pero se demoró como 3 minutos. Ya, obviamente me lo voy a mover, voy a pasarlo por acá. Ya, aquí están todas las. Acá están, son 700 y algo, 729. Ta, 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 esto me estoy moviendo para abajo porque quiero llegar al resultado. Ya, acá está. Listo. ¿Ven? Y nuevamente, y el accuracy nuevamente es el mismo. Es decir, ya. Así que estábamos bastante bien. Ahora, en cuanto a la importancia de las características, podemos ver efectivamente siempre el mismo accuracy y que las dos más importantes son la forma de pago y el tipo de beneficio, ¿no? Lo cual es bastante claro, es decir, no son características que suelen ser relevantes. Sorprendentemente la nacionalidad también, no, tengo mis dudas, ¿no? Pero bueno. Y y acá nuevamente hacemos ahora ya no en términos gráficos, sino en términos numéricos, y cuál es el peso relativo de cada una, ¿no? Y finalmente, cuando hacemos la red neuronal, ¿ya? Llegamos, hacemos todo el trabajo correspondiente, ¿sí? Hacemos las épocas, fueron 20, y por ahí están, y llegamos a una accuracy un poquitito más bajo, ¿ya? Lo cual demuestra que en realidad efectivamente la academia dice que las redes neuronales para modelar problemas como este no tienen valor agregado, ¿sí? Porque rara vez mejoran el resultado anterior. Y aquí ya vemos que el XGBE funciona bastante bien, así que con ese modelo deberíamos quedarnos. ¿Ya? Y por acá vemos un gráfico final, ¿sí? De cómo va tanto la pérdida como la precisión. ¿Sí? Ah, bueno, esta es la precisión y acá abajito está la pérdida, por acá está. ¿Sí? Y eso sería. ¿Ya? Muchas gracias por su tiempo, espero que esté bien y nos vemos pronto.